La comida es lo que mantiene vivo nuestro cuerpo. Es de esta que obtenemos energía y nutrientes para que éste pueda funcionar correctamente. Pero apuesto que algún día que habrás comido algo que te produjo malestares y enfermedad a tu cuerpo. Y por fortuna esa mala situación no terminó en nada grave. Puede que haya sido comida en mala calidad, que haya estado mal almacenada, que haya caducado o que haya estado contaminada. Y de esta última comida es de los casos que te hablaré hoy, donde las consecuencias fueron muy graves y masivas, donde muchas personas enfermaron y para otros esa comida dio fin a sus vidas. Empezamos con el México de 1986. En el puerto de Veracruz se recibieron múltiples toneladas de leche en polvo que fueron importadas desde Irlanda por la empresa Irish Dairy Board. Dicha leche estaba contaminada con partículas de cesio 137 y estroncio 90, causando que la leche tuviera 2730 berequeres por kilogramo. Los berequelios son la unidad de medida para medir la cantidad de material radiactivo de un objeto. Y en esa época lo permitido dentro de alimentos era de 150 berequeres por kilogramo como el máximo admitido. Dicha leche fue distribuida por todo México por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la CONASUPO. El causante de toda esta contaminación fue el horrible accidente de Chernobyl ocurrido el 26 de abril de ese año, causando que en Irlanda al poco tiempo le llegara una gran nube radiactiva que causó grandes daños en múltiples territorios, incluyendo zonas granjeras. Esto causó la contaminación de la comida de las vacas y que éstas produjeran la leche contaminada. Irish Dairy Board, aún sabiendo las cosas, trataron de vender todo su lote de leche a varios países a un precio casi que regalado, incluyendo Venezuela, Filipinas, Ghana y Brasil. Y de este último, el embajador mexicano Antonio González dio advertencias a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el asunto. No obstante, el gobierno de Miguel de la Madrid aseguraba que no recibió el mensaje. Como suceso consecuente de estas acciones, México tenía en circulación grandes cantidades de leche radioactiva que peligraban con la vida de quien la consumiera. La noticia sobre la leche contaminada se empezó a difundir por un reporte hecho por el almirante Manuel Rodríguez Gordillo, el cual recibió varios informes de miembros del batallón de infantería de la Marina enfermos del estómago. Se investigó al respecto y se llegó rápido al causante de todo. El atole que tomaron fue preparado con la leche contaminada. El almirante mandó que se analizara la leche, trabajo que se le encargó al físico matemático Miguel Ángel Valdovinos, y este le dio la noticia que la leche contenía partículas radioactivas. Con el paso del tiempo, parte de la leche fue regresada a Irlanda, otra parte se dejó caducar en almacenes de la CONASUPO y otra se diluyó con leche en buen estado para su distribución. Según los reportes recuperados por el Hospital Federico Gómez, se registró un aumento en los pacientes con cáncer infantil entre 1987 y 1997. Durante este tiempo se calcula que se enfermaron cerca de 900 niños al año y el 30% falleció. Aunque lastimosamente no existe información muy precisa respecto a los enfermos y muertos por la leche radioactiva. Nos remontamos ahora a los Estados Unidos en el año de 1993. A múltiples establecimientos de la famosa cadena de hamburguesas Jack in the Box recibieron kilos y kilos de carne para hamburguesas por parte de la empresa Bones Companies con la bacteria Escherichia coli o 157H7, que causa graves malestares a quien se infecte con la bacteria. La bacteria suele causar diarrea hemorrágica aguda e intensa y cólicos abdominales. Generalmente la enfermedad se resuelve entre los 5 y 10 días. No obstante, la cosa cambia cuando el enfermo es un menor de edad de 5 años, adultos mayores o personas con el sistema inmune débil. Entre estas personas existe la posibilidad que se genere el síndrome hemolítico urémico, que causa la destrucción de glóbulos rojos y la falla de los riñones. Aproximadamente fueron 73 restaurantes en los estados de California, Idaho, Washington y Nevada. El problema que causó esta contaminación fue el mal seguimiento de las leyes respecto a la cocción de hamburguesas. Lo que hubiera evitado todo este embrollo era si la cadena de restaurantes hubiera seguido las leyes del estado de Washington que dictaban que las hamburguesas se deben de cocinar a la temperatura de 68 grados Celsius, la temperatura necesaria para eliminar completamente la E. coli. En cambio, la cadena de restaurantes prefirió seguir la norma federal de 60 grados Celsius. Las personas afectadas por el E. coli presentaron una demanda en contra de Food Market Inc., lo que era antes la empresa matriz de Jack in the Box. Las múltiples demandas causaron una pérdida de más de $50 millones para la compañía. Se confirmaron un total de 732 casos, de los cuales 171 requirieron hospitalización. La mayoría de los casos que no fueron hospitalizados fueron de niños menores a los 10 años de edad. De los infectados, fueron 45 los que requirieron hospitalización, 38 tenían graves problemas renales y 21 requirieron de diálisis. Lamentablemente este brote de E. coli se llevó a 4 niños al más allá. Un infante de 6 años, 2 de 2 años donde uno de los casos se infectó del E. coli por tener contacto con un niño enfermo por el brote original, y el último de 17 meses de edad que también contrajo la bacteria por tener contacto con un niño que ya tenía el E. coli. Health officials say people infected with the E. coli bacteria may be unknowingly infecting others.
More than 150 people have become ill after eating tainted hamburger meat at Jack in the Box restaurants in Idaho and Washington state. One child has died. Steve Williams reports. More and more cases continue to come into the Seattle King County Health Lab, which recorded its first big... Ahora nos remontamos a la primavera de 1981 en España. Aquí una rara enfermedad empezó a propagarse en el norte del país. Al principio eran pocos los pacientes, pero para las 2 semanas la cosa empeoró. En Madrid, los hospitales estaban colapsando por la enorme cantidad de enfermos, donde los más afectados eran las personas de la tercera edad. El número de afectados fue de más de 20,000 personas. Esta enfermedad tuvo 3 fases clínicas diferentes. La fase aguda daba la aparición de neumonía en los afectados. En la fase subaguda aparecen tromboembolismos, hipertensión pulmonar y calambres. Y en la clase crónica está caracterizada por hepatopatía, esclerodermia, hipertensión pulmonar y neuropatía. El causante de todo este desastre fue por el consumo de aceite de colza desnaturalizado. El aceite de colza, también llamado como aceite de nabina o aceite de canola, es un aceite que además de usarse para el consumo humano como cualquier otro aceite hecho para la cocina, se utiliza también para la industria y para la producción de biodiesel, y que antiguamente se usaba en la iluminación doméstica. En ocasiones, productos alimenticios pueden ser utilizados para otras cosas. En estos casos se les suele añadir alguna sustancia para evitar que este producto se consuma. Un claro ejemplo es el alcohol de farmacia, al cual se le añade una sustancia amarga para evitar que la gente lo tome. El aceite que España consumió contaba con un porcentaje de aceite de colza hecho para su uso en la industria, que fue importado desde Francia. Para asegurarse su uso industrial, el aceite de colza se le agregó un colorante anilina. Los industriales del ramo oleícola, a quienes se les concedió la licencia de importación el Consejo de Ministros, pensaron que era buena idea destilar el aceite a alta temperatura para poder eliminar todo rastro del colorante y poder venderlo para cocinar. La venta de este aceite se hacía en muchos casos en mercadillos ambulantes, donde el control por parte de las autoridades municipales era casi inexistente. Lamentablemente, este aceite aún contaba con ciertos residuos a pesar de haber sido destilado. Existen varias teorías acerca de la causa de toda esta enfermedad. En el 2011, el forense Luis Frontela afirmó que todo se trataba de la ingesta de plaguicidas. Otras fuentes propusieron que el origen del caos era la accidental caída de algún elemento nocivo presente de los vuelos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Torrejón de Ardoz. Lo que sí se puede confirmar fue la pérdida de alrededor de 300 personas por esta enfermedad. En tiempos más actuales existe la plataforma Síndrome Tóxico Seguimos Viviendo, una organización para apoyar a los afectados por el síndrome del aceite tóxico. Al día de hoy, los sobrevivientes aún siguen y seguirán recordando este horrible momento. Ahora nos dirigimos al pequeño pueblo de Point-Saint-Esprit, ubicado en el sur de Francia en el año de 1951. Aquí ocurrió un evento que terminó llamándose como Le Pain Maudit, que en español significa el pan maldito. El número de afectados fue más de 250 personas, en donde todas las víctimas tenían una conexión en común. Todos habían comido pan de la panadería de Rochebrune. A la panadería se le culpó por el uso de harina hecha con centeno, y que la harina se encontraba contaminada por un hongo similar a la alucinógena dietilamina del ácido lisérgico. Investigaciones posteriores surgieron que el causante de la contaminación del pan era debido al mercurio por el uso del panogen u otros fungicidas usados para tratar granos y semillas. En el año de 1982, un investigador francés sugirió que el Aspergillus fumigatus, un hongo tóxico que se produce en los hilos de grano, era un posible culpable sobre el pan maldito. En 2008, Stefan Kaplan, un historiador, publicó un libro sobre el incidente. Kaplan afirma que el incidente no tuvo relación alguna con el LSD ni con el envenenamiento del cornezuelo de centeno. El libro de Kaplan sostiene que el envenenamiento pudo haber sido causado por tricloruro de nitrógeno, utilizado artificialmente como blanqueador para la harina. Sea cual sea el causante de la contaminación, el pan maldito se cobró 7 vidas. Ahora nos transportamos a Gran Bretaña en el año de 1858 en la ciudad de Bradford, donde un pequeño error afectó a 200 personas. Para dar un poco de contexto al incidente, en aquella Gran Bretaña se practicaba la adulteración de alimentos, pero con la urbanización y la creciente demanda de alimentos, los adulterantes hicieron un gran problema. El principal motivo era el costo de cada producto. El azúcar costaba alrededor de 6,5 peniques por libra de azúcar, y la conversión actual sería el aproximado equivalente, y con grandes probabilidades de que esté cometiendo un error en la conversión, de 158 pesos mexicanos por 453 gramos de azúcar. El adulterante solo costaba medio penique, mucho más barato, a tan solo 12 pesos por 453 gramos. La adulteración de la comida se dividía en 3 categorías. En primer lugar estaban los añadidos inofensivos, están los más graves, que es la agregación de ingredientes no digeribles como el alumbre, yeso o tiza, los cuales se le agregaban al pan blanco, por ejemplo. Y finalmente los añadidos peligrosos, de los cuales estaban las sales de cobre y minio vidriado, que eran usados como colorantes. Al queso se le agregaba sales de mercurio y en otras comidas se agregaban el arsénico, ácido sulfúrico y el ácido nítrico.
William Hardaker vendía dulces en un puesto del Green Market en el centro de Bradford. Hardaker compraba sus dulces a Joseph Neal, quien los hacía en Stone Street. Los dulces en cuestión eran pastillas de menta, pero como el azúcar estaba caro en aquellos tiempos, Neal sustituía una parte del azúcar por yeso en polvo. Un tiempo después, Neal justificó sus acciones diciendo, y cito, "Donde yo uso una libra, hay gente que usa una tonelada". Neal debía preparar una tanda de pastillas para Hardaker, pero ya no contaba con yeso. Por lo tanto, Neal le pidió a su inquilino James Archer que visitara un farmacéutico en Shipley. El farmacéutico Charles Hodgson estaba enfermo, pero su ayudante, William Goddard, se encontraba de servicio y ya tenía información acerca de dónde encontrar el yeso en polvo, en un barril en el ático. Cuando Aker solicitó el yeso, Goddard fue al ático y sacó 12 libras de polvo de un barril, pero sin haber notado que en el ático habían dos barriles idénticos. En uno estaba el yeso en polvo, pero en el otro había trióxido de arsénico, una de las muchas cosas que terminaron causando el gran problema del brote en Bradford. Neal contrató a James Appleton para la fabricación de las pastillas de menta. Ambos notaron que la tanda de dulces era algo diferente a lo habitual. Appleton notó que la mezcla era más fluida y suave, y ambos consideraron que el producto final tenía un tono más oscuro del que estaban acostumbrados. Appleton, que por trabajar estrechamente con el polvo, enfermó gravemente. Por otro lado, Neal, quien ocasionalmente probaba las pastillas, también enfermó, pero a ninguno de los dos se les pasó por la cabeza que el causante de sus malestares fueran las pastillas. Otro detalle a resaltar. En el día de 30 de octubre de 1858, Hardaker recogió los dulces hechos por Neal y también notó la diferencia del color respecto a los lotes habituales, pero pasó por alto este detalle y la venta de los dulces empezó, la última acción que terminaría con una gran tragedia para Bradford. Durante la vendimia, Hardaker consumió algunos dulces y para las 5:30 de la tarde presentó malestares y dejó a su ayudante a cargo del puesto. Y para las 11:30 de la noche la venta se terminó y la cantidad de dulces vendidos fue alrededor de 1000 dulces. Fue al día siguiente cuando se empezaron a presentar reportes acerca de malestares y para los menos suertudos su vida terminaba ese día. Mientras aumentaban los reportes, se le dio la tarea de investigar todo el asunto al agente de policía Campbell y rápidamente hizo la conexión entre los dulces y las víctimas. Campbell visitó a Hardaker y le confiscó todo el stock de dulces restantes, alrededor de 16 kilos. Luego Campbell fue con Neal para confiscar 170 gramos de fragmentos de los dulces. El jefe de policía William Leverett se mantenía al tanto de los acontecimientos y ordenó la colocación de múltiples avisos para advertir acerca del peligro de las pastillas de menta. Mientras tanto, John Henry Bell, un médico local, planteó la hipótesis de que las intoxicaciones son causantes por arsénico, y un químico analizó las pastillas y confirmó la teoría. James Appleton, Charles Hodgson y William Goddard fueron arrestados bajo fianza, pero llegando a la fecha del 9 de diciembre de 1856 se les hizo un juicio a Neal y Goddard. Se alegó que Neal no tenía nada que ver en el asunto, ya que no estuvo presente en la compra del producto y por ende quedó absuelto. Por otro lado, Goddard solo estaba siguiendo indicaciones de su superior y por ende también quedó libre. El juicio de Hodgson se realizó el día de 21 de diciembre de 1858, donde se le acusaba de homicidio involuntario de una niña de tan solo 7 años de edad, pero tras los argumentos de la defensa fue declarado inocente. Todo este embrollo tuvo como resultado más de 200 personas afectadas por el envenenamiento por arsénico y otras 20 no sobrevivieron. Por último, nos remontamos nuevamente a los Estados Unidos en el año del 2009, donde sucedió un trágico brote de Salmonella typhimurium, donde más de 700 personas resultaron enfermas y lamentablemente 7 perecieron. El causante, la Peanut Corporation of America, una empresa procesadora de maní. Algo a mencionar es que por los años de 2007 y 2008 algunas de las plantas ya presentaban pruebas positivas de salmonela, pero en lugar de destruir los productos contaminados se practicaba la práctica de lab shopping, que consta en hacer pruebas en múltiples laboratorios hasta que uno les diera los resultados que ocupan para poder enviar los productos. Cito las palabras del CEO de la empresa, Stewart Parnell: "Envíalo ya, no puedo darme el lujo de perder otro cliente". Para finales de 2008, la agencia pública estadounidense Centers for Disease Control and Prevention, mayormente conocida como la CDC, empezó a notar un aumento de casos de salmonela en varios estados, donde los pacientes reportaron haber consumido alimentos hechos con mantequilla de maní, se hace galletas, barras energéticas, entre otros, pero en este año no se había logrado identificar al culpable. Pero la cosa cambió en enero del año siguiente. La CDC y la FDA, Food and Drug Administration, una agencia estadounidense que se dedica a proteger la salud pública, hallaron al culpable, a la Peanut Corporation of America, más específico en una de las plantas procesadoras establecidas en Blakeley, Georgia, y rápidamente se hizo uno de los mayores retiros alimentarios en la historia de los Estados Unidos. Más de 3.900 productos de 350 compañías fueron retirados de los supermercados. Entre las marcas se encontraron algunas muy conocidas como Kellogg's, General Mills, Nestlé y otras.
Para febrero, el brote había alcanzado las cifras dichas anteriormente, más de 700 enfermos y 9 decesos. La FDA realizó inspecciones en las procesadoras de la compañía y los resultados fueron de espanto. Habían techos con goteras sobre la línea de producción, habían presencias de roedores e insectos y habían fallas graves en la higiene del equipo. En el mismo mes, la Peanut Corporation of America se declara en bancarrota y la industria del maní sufre pérdidas millonarias y una crisis de confianza generalizada. Para el año de 2013 y 2014 se desarrollaron los juicios federales contra la Peanut Corporation of America y sus ejecutivos, y para el 2015 se dictaron las sentencias. Para el CEO, Stewart Parnell, le dieron 28 años de prisión. Para el broker y el hermano de Stewart, Michael Parnell, se le dieron 20 años de prisión, y para el gerente de calidad, Mary Wilkerson, fueron 5 años de prisión. Y estos fueron algunos de los casos de comida contaminada con un gran número de afectados por la misma. ¿Qué aprendimos en estos casos? Probablemente a no ser negligente si tu cargo está en la fabricación de alimentos o en la supervisión de los mismos, pero también hay otra cosa, que hay que tener cuidado respecto a lo que nos llevamos a la boca día tras día. Usen su sentido común y recuerden que lo barato a veces sale muy caro. Y disfruten de la comida que comerán hoy en días futuros. Un saludo a Balder Hunter, Sweet Strawberry, Diana Quinn, Saiter y DPM848 por ser los primeros y únicos que comentaron en el video anterior a la fecha que se escribió este guión. Folpex se despide. Adiós.